Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy el banquete regio, esa invitación que los invitados rechazan, excusándose por sus quehaceres muy legítimos, pero quehaceres de este mundo. Y aquí está todo el problema, porque incluso las excusas son válidas, son buenas, y sobre todo aquel que se acaba de casar, porque yo puedo comprar una casa o unos bueyes y verlo en otro momento, pero si me casé, ¿a qué convite voy a ir si no es al propio mío? Por decirlo así, pronto y corto. Entonces aquí se trata de una profunda consideración, y es que es el banquete regio del llamamiento universal que hace Dios al hombre, a cada hombre, a todos los hombres, para participarles la vida eterna. Y esa vida eterna que comienza incoada aquí en la tierra con la gracia, que es una participación de la naturaleza divina. Entonces, por eso, no valen las excusas, por muy válidas que parezcan en el orden terreno, en el orden social. A este llamamiento universal nadie se puede excusar por ningún motivo. Y de ahí entonces la razón de esta parábola. Y siempre nuestro Señor con convites. Y no era que le gustara beber y comer, como podría ser un fiestero, sino que realmente lo que mejor expresa ese convite que nos hace Dios son los banquetes, de los cuales son un ejemplo pálido de lo que es el gran banquete en la intimidad de Dios. Las nupcias de nuestro Señor con la naturaleza humana al encarnarse, y que nos deja de ello el banquete eucarístico, que por cierto lo festejamos el jueves, pero pasa desapercibido en medio de la semana, siendo laboral, y que es la prolongación de la encarnación y de ese convite a que nosotros comamos y vivamos su cuerpo y su sangre para que tengamos la vida eterna. Siempre lo mismo. Ese convite, ese plan oculto en Dios desde toda eternidad, ese plan del que no se ha predicado, incluso cuántas teologías
de San Pablo hay por ahí, y que yo sepa ninguna le pega en el clavo. Y no solamente de San Pablo, sino de todas las escrituras, del sentido doctrinal que le da unidad y aportan esa doctrina que se ha volatilizado. La exégesis ha pasado de largo por el costado tangencialmente. Se van por el camino de servicio como en una autopista o vía principal, y entran y salen, pero no navegan por la vía principal. Se van en sus consideraciones espirituales, morales, prácticas. Pero es que las escrituras no es eso. Es más que eso. Es el compendio de las verdades reveladas por Dios de su misterio intratrinitario. Y después vendrán las consideraciones, la espiritualidad, la moral, la práctica y lo que quieran. Y eso lamentablemente no ha sido la doctrina común. Y así entonces la exégesis se convirtió en pura alegoría, en puro espiritualismo, en puro sentido anagógico, perdiendo el sentido propio, literal, del contenido que tienen las palabras en el lenguaje en que se expresan. Y así se multiplican los sentidos, sin darnos el único y verdadero sentido que hay. Y después vendrán todas las aditamentos y moralejas y consideraciones que se quieran. Pero hay un bagaje. Y eso es evidente que no se ha dado. O mejor dicho, se dio y se perdió. Lamentablemente. Porque esto era doctrina común durante los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia. Pero después, por arte de magia o lo que fuera, se fue diluyendo. Y no nos extrañemos si el pueblo elegido con las escrituras en las manos las tergiversaron, las malinterpretaron, no las entendieron. No nos creamos que nosotros vamos a ir mejores si no prestamos atención, con las mismas escrituras en las manos, y las crucifiquemos con nuestras consideraciones, pero que no van al meollo del asunto. Y así ese plan escondido de querer Dios comunicar su divinidad como la tiene en sí mismo en la Trinidad, comunicada en las 3 personas subsistentes.
Y por eso el decreto eterno de la encarnación, para comunicar la divinidad en lo que se iba a crear, para que el Verbo se hiciera hombre y así crear todo el cosmos, con ángeles, hombres, animales y todo lo que vemos, aunque los ángeles no los vemos, pero están. Y que ese plan no fue aceptado por algunos ángeles, porque no concebían que se tenían que arrodillar ante la divinidad de un Dios que se encarna, que se hace hombre en una naturaleza inferior a la angélica. Y eso crea la ruptura y la primera gran apostasía de los ángeles apóstatas liderados por Luzbel. Y el odio también a su madre, de la cual procedía esa naturaleza humana. Y ese es el origen de la creación. Porque Dios no tenía por qué crear nada ni nadie, ni amarlo, si Él se ama a sí mismo. Él no necesita, pero se dice que por amor, sí, pero amor a algo inferior infinitamente a la divinidad es un amor un poco de tontos, si vamos al caso. Porque uno ama lo igual, no lo inferior. Y así se han tragado el cuento de que el hombre es el rey de la creación. Puro antropoteísmo, si vamos al caso. Porque el hombre no es ningún rey de la creación. El rey de la creación es Cristo, que todo fue hecho por Él y para Él y con Él, como dice la epístola a los Colosenses de San Pablo, que es muy distinto. Entonces, por eso Cristo y la Santísima Virgen, su madre, son el paradigma que justifica esta creación. Que por mucho que el bien sea difusivo de sí, no termina de cuajar en criaturas inferiores, infinitamente, por más que todas ellas expresen la bondad y la perfección de Dios. Pero eso no es suficiente. Para que fuera suficiente, se necesita más de esa difusión del bien, de la propia vida. En la naturaleza divina.
Y por eso Dios concibe la encarnación para comunicar esa vida divina. Entonces ya no es la creación por la creación, es la creación por la comunicación de la naturaleza divina en un hombre que se llama Cristo. Es muy distinto. Entonces así, sí hay igualdad, pero ya deja de ser el hombre el centro del mundo. Es Cristo. Cambia el panorama. Y entonces así, Dios quiere difundir fuera de sí, ad extra, esa vida divina. Entonces, no había otra que comunicarla. ¿Y cómo la comunica? En la encarnación. Entonces, por amor al verbo que se iba a encarnar, y aquí un paréntesis, porque hasta el mismo Santo Tomás, que en esto no dio el clavo ni exegética ni teológicamente, aunque él confiesa que no lo vio en las Escrituras, pero es que tampoco lo vio doctrinal, teológicamente. En el principio de la predestinación de Cristo eterna. Así de sencillo y de claro. Pero bueno, poco importa. De todos modos, él dice que se pudo haber encarnado toda la Trinidad, o una de las personas de la Trinidad, pero convenía que fuera el Hijo, expresión de la sabiduría. Y había esa conveniencia, pero pudo haber habido 3 encarnaciones, la del Padre por un lado, la del Hijo por el otro, la del Espíritu Santo por el otro, o al revés, los 3 se encarnan en un mismo hombre. Así de fácil y de difícil. Pero se produjo solamente la encarnación del Hijo, del Verbo, ni la del Padre ni la del Espíritu Santo, aunque están por concomitancia y consubstancialidad ahí en Cristo el Padre y el Hijo. Quien me ve a mí, ve al Padre, Felipe. Entonces, así, ese plan que lleva a la creación, no por sí misma, ni difusión del bien, sino por la máxima difusión del bien divino, que era la divinidad. Cambia la cosa. Entonces, por amor a Cristo, Dios crea, la Trinidad crea y difunde todo su esplendor en la creación. Pero no es el hombre el rey, ni de la creación, ni de esta tierra.
es sí el que reúne lo espiritual con lo material, porque los ángeles son espíritus puros sin materia. Los animales, los vegetales y los minerales no tienen espíritu. Los animales tienen alma, pero vegetal o animal, no espiritual, es decir, que conoce y ama. Eso es propio del espíritu, no de la materia. Entonces tiene la parte espiritual y la parte material, corporal, y están unidos en la naturaleza humana, que comparte tanto lo espiritual como lo material. Entonces, así se ve cómo ese plan se realiza, aunque es contrarrestado en parte por la defección de los ángeles apóstatas. Y una vez introducido el pecado, incluso en la criatura Adán y Eva, ese plan no se iba a perder, y entonces el Verbo asume como fin también adquirido por la circunstancia del mal para venir a salvarnos, redimirnos. Pero es mirar la alfombra por el revés, el que yo vea en el pecado la causa última, absoluta y única de la encarnación. Ni Santo Tomás se atreve a decir eso. Él dice que podría haber, pero él lo que ve en las Escrituras es lo primero que ve y con eso se queda. Bueno, sí, está bien. Entonces, por eso, así, Dios cada vez quiere participarnos en ese banquete eterno por el cual hemos sido creados. Y por eso entonces tanto banquete, tanta fiesta. Y no hay excusa que valga, porque se trata de Dios que nos participa toda esa felicidad y que comienza aquí en la tierra con la gracia. Entonces, si nuestro Señor está unido en esas bodas con la naturaleza humana, y después va a realizar en su parusía, cuando vuelva, las bodas del Cordero, y va a integrar todo en su Israel, la iglesia plena, formada de gentiles y de judíos, todos convertidos, menos aquellos que no quisieron tomar parte en el banquete. Entonces vemos cómo todo esto engarza, tiene sentido. ¿Y por qué la insistencia de los banquetes y de las bodas? Porque allí es donde socialmente, a nuestro nivel, es donde se comunica la vida, la felicidad. Alguien que invita a sus amigos y le participa de lo que se va a comer y hace una gran fiesta. Y por eso se celebran las bodas, los matrimonios, y se hacen festejos y se tira la casa por la ventana. Pues aquí había que tirar todo, porque es la misma
bienaventuranza eterna que Dios nos participa. Y esa es la bondad divina. Pero el hombre libre no quiere responder a ese amor y sentirse y saberse amado de Dios, y que por eso es una criatura. Porque Dios nos ama. Y si el animal no se da cuenta, si la planta no se da cuenta, el hombre y el ángel sí se deben de dar cuenta. Y si no se quieren dar cuenta, son réprobos, que no creen en la caridad de Dios, que Dios es caridad. Lástima que Monseñor Lefebvre, que puso quizás uno de los emblemas más bonitos, credidimus caritati, hemos creído en la caridad, no explicó, no desentrañó, porque no vio todo lo que compendiaba ese lema de su escudo episcopal. Lo hago yo, que soy un hijo de él. Esa es la caridad que hay que creer. Eso es lo que le hace decir a San Juan: hijitos míos. Y mostrar el amor de Dios hasta el hartazgo. Pero ni a San Juan lo entendía, porque algunos decían: pero ¿cómo? Siempre hablando de lo mismo. Es que si no se habla de esto, todo lo demás planea en la nada. No hemos entendido nada, de nada. Y eso es lo que lamentablemente ha pasado y está pasando y pasará. Pero no por eso hay que dejar de decirlo. Entonces, ninguno de los invitados que no aceptaron, que se excusaron, probarán mi cena. Excluidos. Y esa exclusión de la vida eterna es el infierno por y para nuestra desgracia. El infierno que elegimos porque rechazamos el bien. No amamos el bien, amamos el mal. Por eso hacemos el mal. Por eso odiamos, envidiamos, ultrajamos y pisoteamos sin amor al prójimo, por amor a Dios. ¿Está claro? Entonces, esas son las bodas, el banquete. Y ese es el misterio de la sabiduría divina, impugnado por el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iglesia. Y el misterio de la resurrección y de la vida, y el misterio de la salvación de Israel, de esos 5 grandes misterios que nos habla, o que nos enuncia, o nos hace ver Monseñor Straubinger en San Pablo. Y cómo se van concatenando esos misterios. Pero el primero es de la sabiduría, del amor. Y después de ahí, todo lo que se colige. Por eso Cristo hace una iglesia
donde Él abarca o quiere abarcar a todos los hombres, pero no todos les responden. Entonces, por eso, mis estimados hermanos, no debemos de olvidar estas cosas. Y así entenderemos el porqué de tanto banquete y de tantas nupcias y de tanta comida y bebida, que si somos medio jansenistas, hasta nos pueden fastidiar. Que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender estas cosas que ella vivía en su corazón y las meditaba. Y que así la tengamos como nuestra protectora, para que, a pesar de nuestras miserias, nos podamos salvar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.